Monseñor Raúl del Castillo es actualmente el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Vamos a dar un fuerte aplauso a Monseñor y lo escuchamos muy atentamente. Buenos días a todos, en especial a mis compañeros del Grupo Iberoamericano de Teología. Quiero decirles que en las reuniones anteriores que hemos tenido en Boston, en Bogotá, en Puebla y en Madrid, los venezolanos siempre hemos participado, Rafael, el padre Pedro Trigo, el general Baltasar Porras, le hemos hablado a los compañeros que para nosotros esto que estamos hablando no es una teoría, sino que para nosotros es una experiencia y es un camino que hemos comenzado a recorrer hace más de 20 años. Por lo tanto, agradezco que los organizadores me hayan dado la posibilidad de hablar sobre el Concilio Plenario de Venezuela como una buena experiencia. Por favor, se pasa la diapositiva. Una buena experiencia sinodal de reforma eclesial. Realmente ha sido así. Nosotros sentimos que la Iglesia en Venezuela en esos últimos 20 años se ha renovado muchísimo. Y yo diría que la acción del Espíritu se ha manifestado en dos acontecimientos históricos que nos han impulsado. Por un lado, el Concilio Plenario de Venezuela, del que voy a hablar, y por el otro lado, la grave crisis social, económica, política que sufrimos, que nos ha hecho renovarnos a todas las comunidades, parroquias, diócesis, en una iglesia más samaritana. Esta renovación eclesial y este proceso sinodal, que el mejor fruto lo podemos ver en la participación de tanta gente en este encuentro, es fruto de estas dos cosas. Hemos celebrado en Venezuela, hemos celebrado un concilio plenario. Fue una iniciativa de los obispos acercándose el quinto centenario de la llegada de la fe a Venezuela en 1998 y el bimilenario de la Encarnación. Los obispos pensaron no hacer una fiesta, sino realizar un concilio plenario. Voy a explicar en qué consistió y la fuerza que ha tenido esto para mantenernos en pie, muy unidos, como decía antes el cardenal Baltasar Porras y sobre todo el Monseñor José Lira Suárez, sin fracturas, en un caminar juntos. El agradecimiento a Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, alma del concilio, a Monseñor Mariano Parra Sandoval, secretario general, y a todos los hermanos obispos, sacerdotes y laicos que participamos en este concilio. Y ha sido dicho que el Papa Francisco ha hablado siempre de la sinodalidad como el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y nosotros estamos seguros que este sínodo, este concilio plenario ha sido un caminar junto en la línea de la sinodalidad. Regresa, por favor. Regresa. El derecho canónico vigente distingue entre sínodos y concilios. Los sínodos son diocesanos y universales. El sínodo de los obispos, en una diócesis, un sínodo de una iglesia local que se pone en camino, y la diferencia consiste en que el sínodo termina en propuestas, en latín se dicen proposiciones, que son presentadas al Santo Padre para su aprobación en una exhortación posinodal, o son presentadas al obispo. El obispo o el Papa, en esta concepción que antes lo abarcamos, es quien las aprueba. Los concilios, en cambio, son de carácter legislativo, de carácter deliberativo, y los concilios siempre implican la reunión de varias iglesias. Por lo tanto, pueden ser concilios particulares, que pueden ser de una provincia, la arquidiócesis y la diócesis sufragáneas que quieren caminar juntos, se reúnen para colocar normas y orientaciones pastorales comunes. Plenario, como es el caso que voy a hablar, todas las diócesis y circunscripciones eclesiásticas de un país, y universal, que es el concilio ecuménico. La distinción está en que los sínodos tienen un carácter propositivo
al menos hasta la legislación del Código de Derecho Canónico, y los concilios tienen un carácter deliberativo, que por lo tanto, una vez aprobadas sus disposiciones, son normas para las iglesias en cuestión. Adelante. Los concilios exigen un camino sinodal, y el reciente documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia nos han invitado a profundizar esta dimensión, la sinodalidad. Este caminar juntos, que se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la toma de decisiones, en la vida y en la misión de la Iglesia. Instancias de participación son las parroquias, las zonas pastorales, las diócesis, las provincias eclesiásticas, las regiones, hasta la Iglesia universal. Una participación en procesos de discernimiento y decisión que tienen como ámbito de competencia los concilios, la doctrina, la disciplina, la pastoral. En los concilios la sinodalidad no se reduce a caminar juntos, sino que se llega a decisiones compartidas. Y aquí quiero insistir sobre lo específico y lo peculiar del concilio en la diferencia de un sínodo. La metodología, el espíritu es caminar juntos, pero el concilio termina en decisiones compartidas. Tiene un carácter deliberativo. A veces nosotros invocamos mucho la competencia del obispo diocesano en su diócesis, cabeza de una iglesia particular, pero esa excesiva insistencia sobre el obispo como autoridad máxima en la diócesis y esa independencia de la iglesia diocesana con respecto a otras iglesias, que se repite también en las parroquias, donde muchas veces cada parroquia es un mortus conclusus, algo cerrado, una isla, hace que de alguna manera caminemos como en mónadas, caminemos en algo cerrado y no nos animemos a compartir. El sínodo anima a compartir dentro de la vida de la diócesis. El concilio provincial y plenario da un paso más. Implica que varias diócesis vecinas de una provincia o plenario, todas de un país, se decidan a tener un proyecto compartido. Yo te aviso cuando va a pasar, por favor. Hay que distinguir entre los concilios plenarios regionales, continentales. En América Latina tuvimos el caso del concilio plenario latinoamericano, celebrado en 1899 en Roma, con la participación de 98 obispos. Fue un concilio regional. No voy a hacer toda la historia, pero fue interesante porque de alguna manera estaban representados todas las diócesis de un continente. A partir de ahí, la Iglesia siguió otro camino, no concilios continentales. Tal vez se le tuvo miedo a esta instancia que podía ser muy grande y se pasó más bien a una instancia más abierta de conferencias generales. 1955 en Río, 68 en Medellín, 79 en Puebla, 92 en Santo Domingo, 2007 en Aparecida. Es conferencia de obispos, una conferencia general. Pero una conferencia general, si bien es muy importante y ha marcado el caminar sinodal de nuestra Iglesia, las conclusiones no son normativas para la Iglesia. Fíjense la diferencia entre el concilio regional, continental y una conferencia general. Son más bien instancias de animación, son instancias donde queda después el compromiso moral de cada obispo de asumir las orientaciones que se saquen de estas conferencias. A nivel de América Latina, por delante, hubo varios concilios plenarios nacionales. Inmediatamente cuando terminó el concilio plenario de Brasil, de Latinoamérica, en 1899, los obispos brasileños pidieron en 1901 la celebración del concilio plenario brasileño. No fue autorizado por el Vaticano. 14 años después, en el 1915, le llegó la negativa. La volvieron a pedir en el 33 y finalmente pudieron realizarlo en el 39. Chile realizó un concilio plenario en el 46, Argentina en el 53, Filipinas dos concilios, uno en el 53 y posteriormente uno en el 91, Ecuador en el 57, antes del Concilio Vaticano II.
Después del Vaticano II y después del Código del Derecho Canónico, la República Dominicana celebró uno en el año 1990, como Filipinas lo hizo en 1991, con la finalidad de actualizar las normas que el derecho canónico refería a la competencia de la Conferencia Episcopal. Venezuela realizamos un concilio plenario del año 2000 a 2006. Fíjense los años. La diferencia en lo específico de nuestro concilio es que no fue un evento puntual. Algunos de estos concilios de otros países duraron 15 días. Fueron preparados por un grupo de expertos, maravillosos estudiosos. Llegaron a la Conferencia Episcopal, fueron sometidos a decisión y sacaron una serie de normas. 15 días, un mes. Y con la participación especialmente de obispos. Nuestro concilio duró 6 años. En realidad duró 10 años del proceso. Del 96 al 98 la fase antepreparatoria, del 98 a 2000 la fase preparatoria y del 2000 al 2005 la fase de ejecución, y en el 2006 fue la promulgación de sus documentos. Un proceso de 10 años, una década conciliar. Y esto lo insisto, ¿por qué? Porque dado que hasta ahora no se han inventado los trasplantes de cerebro, los procesos de cambio, lo que se llaman aquí las conversiones de mentalidades, duran mucho tiempo. Y sobre todo ha sido un proceso, una conversión a la sinodalidad. Explicaremos ahora algunos de los procesos vividos. Australia está celebrando un concilio plenario nacional que se realizó la primera fase en octubre del 2020 y la segunda fase será en mayo de 2021. No entro en relación al sínodo alemán, que de alguna manera está haciendo ver la necesidad de ir más allá de la distinción canónica entre sínodo y concilio, y una serie de cosas que están en el juego sobre la participación de los laicos y sacerdotes en la toma de decisiones. En América Latina, adelante, se realizaron muchos concilios plenarios provinciales. Ya después del concilio de Trento, en la primera época de la evangelización, los 8 concilios limenses, los 5 mexicanos de Michoacán, 4 en Quito, 3 en Charcas, 2 en Santa Fe, 2 en Bogotá. Concilios provinciales que tienen que ver con ponerse de acuerdo en las diócesis que están cerca, alrededor de la arquidiócesis. Adelante, por favor. Los concilios plenarios nacionales tienen la especificidad que emergen como la gran posibilidad para que una conferencia episcopal y una iglesia en un país puedan tener un proyecto pastoral compartido. Porque participan en un concilio plenario la totalidad de las diócesis o circunscripciones eclesiásticas que pertenecen a un país. Adelante. La naturaleza eclesial del concilio plenario es proveer sobre todo a las necesidades pastorales del pueblo de Dios. Pero a diferencia del sínodo, que termina en propuestas, tiene potestad deliberativa, es decir, potestad de régimen, para establecer cuanto parezca oportuno para el incremento de la fe, la organización de la actividad pastoral común, la moral y sobre todo la parte pastoral. Adelante. El proceso de globalización que nosotros vivimos nos hace imposible seguir pensando en el esquema tradicional de diócesis cerrada, donde cada obispo, se decía antes, en un régimen casi de monarquía, y cada diócesis establece qué teología se estudia en su seminario, qué pastoral se realiza, prescindiendo de la totalidad del pueblo de Dios que hace vida y que comulga en un país. De aquí que la gran posibilidad de los concilios plenarios nacionales para superar el aislamiento en el cual a veces hemos sido creados, y aquí en Venezuela decimos que es una mentalidad de column, una mentalidad de hortus conclusus, superar esto y poder caminar en conjunto. Por eso que el Concilio Plenario Nacional, como lo hemos vivido y como es esa posibilidad de tener una pastoral en conjunto a nivel nacional y provincial. Por supuesto, siempre es una tensión entre dos polos, lo decía Carlos antes, el respeto a la autoridad personal del obispo y de la diócesis, pero también la comunión que se da en una iglesia, en un pueblo de Dios que camina en un determinado territorio. Será necesaria una tematización de una dialéctica, de la dialéctica necesaria que hay entre la autoridad personal de cada obispo, la autonomía de la iglesia local y el ejercicio colectivo de la autoridad a
a través de las conferencias episcopales con la participación del pueblo de Dios. Adelante. Adelante. En el concilio nosotros, ¿qué hemos realizado? Hasta ahora hablé de lo que es el concilio plenario, ahora quiero decir de la experiencia. Quiero recordarnos la gran experiencia que hemos vivido en el concilio plenario de Venezuela. Cardenal Porras suele decir que a veces los venezolanos somos pesimistas y pensamos que aquí en Venezuela no funciona nada, que todo está malo, que solamente lo bueno es lo que viene de otros países. Pues nosotros queremos recordarnos y vivirnos que esta experiencia que nosotros hemos tenido ha sido única en la vida de la Iglesia, tanto nacional, y en pocas iglesias se han dado este camino. Y la mejor prueba, y lo pueden ver mis compañeros del grupo de Teología Iberoamericana, es que en este salón la sinodalidad no es un tema de estudio, no es una teoría, sino que es una práctica con la participación de tantas personas, religiosos, laicos, sacerdotes, seminaristas, movimientos, conferencia episcopal, conferencia religiosa, Consejo Nacional de Laicos. Hicimos experiencia que la Iglesia es católica porque es de todos. Participaron 56 obispos, 96 sacerdotes, 41 religiosos, 2 diáconos, 24 religiosas, 71 laicos. Los obispos eran solo el 20% de la asamblea. Y cuando se sometía un esquema a la discusión previa y a la votación, primero había un voto consultivo en el que votaban los 350 participantes del concilio. Solo al final, cuando ya se había discutido, ya la última votación, después de tener una votación global, se sometió al voto deliberativo de los obispos. Y puedo decirle que en todas las votaciones se alcanzó al menos el 95% de los votos de los obispos. ¿Por qué? Porque fue precisamente el fruto de un camino de un discernimiento comunitario y compartido. Los obispos tendrán mayor confianza y seguridad para votar una norma o una orientación cuando sienten que el pueblo de Dios, participado en este representante, ha hecho un camino de discernimiento. Por lo tanto, la asamblea fue asamblea plenaria porque es de todos. Estaban presentes los distintas instancias y sectores de iglesia, los estamentos tanto personales como también los miembros de distintas formas de participación dentro de la iglesia. Una asamblea plural y diversa en su composición. Había gente muy sencilla y gente popular. Yo me recuerdo discutiendo el tema de la familia, cuando estábamos con toda una propuesta teológica y un indígena yupa se levantó y dijo: en mi comunidad no es así, en mi comunidad nosotros hacemos de esta forma y de esta forma. Estábamos presentes, recuerdo que ese grupo estaba el cardenal Velasco y todos lo aplaudimos. ¿Por qué? Porque fue de esa experiencia de escuchar a todos, gente sencilla y popular, indígenas pero también profesionales, rectores de universidades, comunicadores sociales, ingenieros, sacerdotes, laicos, religiosas, personas muy diferentes en su proveniencia, espiritualidad y formación. La experiencia que hicimos fue romper los miedos iniciales. Al inicio había mucho miedo, eso se manifestó cómo estaban sentados, primero los arzobispos, luego los obispos, luego los conciliares, luego los sacerdotes diocesanos, luego los religiosos, luego las religiosas, al final los laicos. De este lado estaban los peritos, que en la primera sesión no se les permitía hablar en el aula, sino solo los grupos, y de aquel lado los hermanos separados. Eso duró las primeras 2 sesiones. A partir de la tercera, estábamos todos mezclados, estábamos todos en grupo, se rompió ese miedo que había, que eran prejuicios, que eran rumores, prejuicios que vienen de no conocerse, prejuicios que vienen de que yo pienso, yo creo que ustedes son así, que son de tal movimiento, de tal diócesis y de tal grupo. Esa desconfianza y temores poco a poco se fueron rompiendo y la asamblea se desarrolló en un clima de una gran libertad. Se pasó de ese prejuicio inicial, de un excesivo respeto y diferenciación de las categorías, según una iglesia piramidal, de no superar las barreras establecidas en el protocolo, a una iglesia comunión. Vivimos varios procesos: reunirnos, conocernos, aceptarnos, compartir, y llegamos también a querernos como amigos. Yo creo que el primer aporte, el primer fruto del concilio es esa fraternidad, ese clima de amistad que se ha creado y que nos ha permitido resistir a estos años tan difíciles que nos toca vivir como país, y no solamente resistir, sino ir adelante haciendo proyectos comunes. Ese ha sido el mejor de los frutos, precisamente el crear la comunión. Fue una experiencia de Dios. La vivimos como un discernimiento, construir la unidad a partir de la diversidad de carismas y de oficios. Adelante.
Una experiencia espiritual precisamente porque ese discernimiento espiritual por la situación, ese tratar de ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico del ver, de la situación, tratar de discernirla según el Evangelio y hacer propuestas pastorales, según el método de ver, juzgar y actuar. Una iglesia como una caravana, en la cual todos formamos parte de la caravana, unos van delante, unos en el medio, otros van detrás. Surgieron ideas creativas y audaces, actitudes proféticas y materiales. En la iglesia hay de todo y en la iglesia somos todos, pero son los profetas y los mártires los que van regando el suelo con su sangre y van alimentando al pueblo con la esperanza. Hicimos la experiencia de ser una iglesia en camino y la estamos haciendo. No es que hayamos alcanzado todo, pero ha sido una experiencia que tenemos que resaltar y seguir. Más allá de los documentos de la letra, está este espíritu conciliar. Y ese espíritu es el que nos mueve a seguir caminando y a seguir proponiendo proyectos comunes. Nos dimos cuenta que había algunas mentalidades que convertir. Ya están aquí, coinciden de buena manera con lo que Carlos decía antes. Ese cambio de una iglesia piramidal al pueblo de Dios, de la pasividad a la participación corresponsable, de la desconfianza al aprecio de la diversidad, del individualismo, trabajo en equipo, de una iglesia de operativos a una cultura de la planificación. Procesos que son difíciles, que hemos iniciado, que tenemos que consolidar. Mentalidades a convertir, que poco a poco vamos viendo la necesidad de confrontar, consensuar los criterios pastorales y elaborar proyectos pastorales para la diócesis, pero también un proyecto pastoral para la iglesia en Venezuela. Es una experiencia testimonial, es lo que he querido decir acá, y quiero terminar diciendo que ha sido una primavera del Espíritu para nosotros. Una primavera que se ha desarrollado en una década y que sigue inspirando, así como el Vaticano II terminó en el año 65 y ahora es cuando nos queda camino para colocar para nosotros el Concilio Plenario como experiencia, como espíritu y también como el proyecto de lo que está colocado ahí, más allá que ha cambiado la situación, pero precisamente el hecho de tener un proyecto compartido es el que nos ha permitido y nos permitirá adelante. Será siempre una fuente que tendremos que revisitar y sobre todo vivir lo que nos dejó. Si a mí me preguntan cuáles fueron las propuestas más novedosas del Concilio Plenario, les digo 3 que están en el documento 11, instancias de comunión para la misión en Venezuela. Primero, proyectos eclesiales nacionales. Una prueba de ello es esto que estamos haciendo hoy. Esto ha sido posible por la participación de tanta gente, porque lo hemos organizado, lo hemos visto como un proyecto eclesial nacional, más allá de los estamentos, de conferencia episcopal, de religiosos, consejo de laicos, de universidades, de seminarios. Ser capaces de promover en distintos ámbitos, como la BEC, el proyecto de la educación católica, como ABESOC en la salud, como en la parte teológica, como hoy esta iniciativa, promover proyectos eclesiales nacionales. Segundo, una metodología de participación. Asambleas Nacionales de Pastoral. Ya realizamos la primera en el 2015 y dentro de pocos meses realizaremos la segunda. Asambleas nacionales precedidas por asambleas de parroquiales, arciprestales, diocesanas, provinciales. Una metodología que nos dice que en la iglesia, si somos iglesia, tenemos que caminar juntos. Y eso se hace concreto en ese mecanismo de participación. Tercero, un organismo, el Consejo Asesor Nacional de Pastoral. Hemos logrado, cuando se propuso, de Roma nos respondieron, no puede haber un Consejo Nacional de Pastoral porque cada obispo es autónomo. Tienen un carácter de asesoría. Entonces dijimos, vamos a llamarlo Consejo Asesor. Y ya está funcionando desde hace 4 o 5 años con la participación de obispos, de vicarios de pastoral, diocesanos, de religiosos, de laicos, de distintos movimientos. Un consejo que propone iniciativas para que sigamos adelante y el INPA, como Instituto Nacional del Pastoral, que hoy se presenta fortalecido, puede ser un instrumento para la formación. Los 3 primeros documentos del concilio terminan con un desafío que coincide: conversión. Y quiero leerle la redacción que tenía en el documento 3, la contribución a la gestación de la nueva sociedad en Venezuela. Decía así: profundizar el proceso de conversión espiritual, moral, intelectual y organizativa de la Iglesia como parte integrante de la evangelización y para contribuir a transformar la realidad del país. Lo que más adelante aparecida, recuperando el término de Santo Domingo, llamó la conversión pastoral, y Francisco nos habla de la conversión misionera. Necesitamos una conversión. Pero para cambiar la iglesia tenemos que cambiar la eclesiología, el paradigma de iglesia. Por eso afirmo, la conversión eclesiológica es el prolegómeno de la reforma eclesial. Y qué bueno este foro de hoy, porque solo cambiando el modelo de iglesia que tenemos
seremos capaces también de cambiar diócesis, parroquias, la iglesia. Podemos cambiar las mentalidades y podemos reformar las estructuras. El desafío es continuar y profundizar el espíritu y la metodología sinodal. Caminar juntos, construir fraternidad y amistad, vencer la tentación del individualismo, asumir la misión en comunión, llegar a decisiones consensuadas y compartidas. Con razón podemos afirmar que el Concilio Ordinario de Venezuela ha sido una buena experiencia de reforma eclesial. Muchas gracias.